me siento tranquilo. Ajá. Y en paz con mi cuerpo. Pintar, colorear, jugar. Me he sentido feliz. Hemos He compartido cosas. bonitas. Cuando pintamos con la pintura, con el barro. Cuando hicimos nuestro molino de viento. Tal vez hacer todo, la cerámica, pintar con los cuadernos. Sí, en paz. ¿Sí? Diversión. ¿Sí? Muchos juegos, cosas divertidas. Es un programa que más bien toma conciencia tanto con los padres como con los niños, ¿no? Entonces se hace una educación diferente. Bien, que en mi corazón había una burbuja bien grande adentro y me gustaba cómo lo hacía. Cuando hemos hecho el trabajo con la esfera, Así sentía. ¿qué sentías? Una paz, a veces calor, sentía felicidad, me imaginaba, mi imaginación, me sentía feliz, con bastante libertad. Sentía tranquila cuando hacíamos todo ahí en la esfera. Muy bien, me he sentido muy relajado de lo que estaba antes. Me alegré más, me sentía muy inspirado. Todas las cosas que eran malas me olvidaban, pasaban todo poco a poco. También cuando un día se sintió triste y mal, pidió el pedido, se sentó normal, como siempre nos sentamos todos firmes, con la espalda recta. Pidió y ya no se siente mal, ya, de lo que estaba antes mi hermano era estaba muy triste. Después, cuando vino el primer día copeo se sintió muy feliz, nunca lo había sido mi hermano. Yo sí, mi imaginación en sentir la esfera que estaba dentro de mi cuerpo, mi corazón, que yo sentía como que tú hablabas y lo que hablabas se coordinaba en mi mente y todo lo que tú hablabas se imaginaba. ¿Y lo podías sentir? Sí. Era como una burbuja. Ajá. Que tú estarías dentro de ella y estarías tranquila, sin ruido. ¿Qué sentías adentro de tu corazón? Lo que parecía la realidad. ¿Y en la casa lo han hecho alguna vez? Sí, yo le he hecho con mi mamá. ¿Sí? ¿Y cómo les fue? Le fue bien. ¿Les fue bien? Me relajaba. Y cuando ya sentía como que hacía frío y al momento de hacerlo ya no tenía. Y sentía como que si no estuviese en el suelo, estuviese en otro lugar. Como una esfera, tengo dos. Bueno, uno y el otro me controla. ¿Cómo es el primero? Uno es como una esfera. Ya. O como el sol. Eso me guía. Y el otro es cuando me guía en mi ira. Cuando estoy pero muy molesto, cierro los ojos igual, me controla. Es como una paloma. Es una paloma blanca que es buena y es muy honesta. ¿Y en qué momentos llamas a tu guía? Cuando estoy preocupada y cuando estoy en dudas es un ángel que tiene paz, bondad. ¿Y cuándo llamas a tu guía? Cuando estoy en problemas. Cuéntanos. De mí es una chica. Una chica, tiene ropas brillantes. Me da paz. Mi guía, cuando cuando tengo sentimientos muy tristes, él me aconseja que yo me tranquilice, que yo siga adelante por toda cosa que pase, no importa si estoy en un río, no importa si estoy tirada, no importa si estoy muerta igual. Sí, yo imaginé una señorita
largo, y yo creo que estaba con trenzas. Pero aunque tenía bastantes trenzas, su pelo era como hasta sus pies y tenía unas alas que cuando ella se retiraba, se iba volando. Pero nunca le pude ver la cara. Yo sentí una florcita. Una florcita de varios colores. Que no solo tenía un color, cada pétalo tenía varios colores, por ejemplo, rosado, fucsia, verde, agua. Es como un sacerdote, solo que además de eso, tiene como un sacerdote y como un ángel. ¿Qué virtudes tenían sus guías? ¿Cómo eran sus guías? ¿Qué cualidades tenían? Eran sabios, buenos y lindos. ¿Cómo mantener nuestra calma para poder dialogar con ellos? Un equilibrio donde le podemos dar a ellos, no aceptándoles ni tampoco a nosotros. Lo que he aprendido es que a veces uno tiene que calmarse y respirar lo más profundo para poder bajar la cólera. Pero estoy notando cambios, ¿no? Cambios positivos en él, ya que en mi casa ya no es necesario tanto repetirle las cosas, ya no se victimiza tanto. Hay que estar aprendiendo a mirar el mundo de otra manera, no así. Ahora, ¿no? Agarras, coges jabón, tienes los colores humanos, se pone a pintar, lo das con su hermanito menor y escribe. Inventa sus poemas, dedicado a veces para su mamá, para mi mamita, así, pero con un dibujo. Y él dice que él ha descubierto que va a ser un pintor, que es una experiencia para él y para mí también. Eso me impacta que mi hijo haya tenido un cambio así. Porque en la COPEU todos nos relajamos, hasta mis compañeros quieren que ustedes vuelvan el próximo año. Y me ha gustado porque él está diciendo mis virtudes, ellos también a mí. Lo que me gustó es que fui aprendiendo más y más y más. Porque no sabía hacer el remolino eso, no sabía hacer, yo quería aprender a hacer eso, pero como dijeron ahí, para hacer, entonces ya aprendí ya. Ayer también con Miguel y hicimos el pedido en mi casa. ¿Sí? Le echamos nuestros dos colchones de esos, los de física, los flaquitos. Le echamos dos y ahí nos echamos los dos. Hacemos nuestro equipo interno. ¿Qué has aprendido? Aprendí a respetar, a ser humilde y bondadoso. Que cada rato que yo venía al taller aprendí algo nuevo, como las virtudes. Cuando yo venía a COPEU, me olvidaba de todo y me sentía alegre. Gracias por todo porque me han ayudado demasiado. Por lo poco que he podido ver y hemos conversado con los chicos, ¿no? Cuando vienen cada vez de la reunión de los viernes, vienen más tranquilos, felices porque están haciendo algo que les gusta y que les nace hacer por sí mismos, ¿no? Tienen esa libertad que de repente nosotros no le estamos dando en el aula. Pero me encantaría que esto siga, porque que no se quede acá. Hay muchos padres, hay muchos hogares, muchos educadores que no saben esto. Me decidiría decirles a ustedes que eso no quede aquí, sino que sea una cadena para que se pueda expandir y todo lo que ustedes saben poder transmitirlo a otros y para que el futuro de nuestros niños sea algo mucho mejor. Sisi kumbale le, mama bambale le. Sisi kumbale le, mama bambale